Hola, el día de hoy vamos a empezar a revisar un tema diferente, ya dejando atrás todo lo que fueron gases, los problemas, para adentrarnos a un recordatorio de lo que es la nomenclatura, ¿sale? Este es un tema que ya vimos en primer semestre, a finales de primer semestre, y pues ya no lo vamos a ver tan a fondo, ya no lo vamos a ver tan pautado, nos vamos a ir un poco más rápido porque pues solamente es para recordar y se supone que bueno, ya más o menos saben de qué se trata. Ok, la nomenclatura, iniciamos con la definición, bueno, pues es la rama de la química que se encarga de darle nombre a los compuestos, es decir, que no solamente ya sabemos qué fórmula tiene, pero a partir de los elementos que la forman, nosotros podemos determinar cuál sería el nombre de ese compuesto. Ahora, para nosotros poder dar un nombre más asertivo, utilizamos el estado de oxidación. ¿Sale? Ahora, ¿para qué es el estado de oxidación? Bueno, pues es lo que los elementos utilizan para poder reaccionar con una mayor cantidad de elementos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el estado de oxidación va a ser la capacidad que tiene un elemento para perder electrones y formar compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos al cloro. Cuando veíamos estructura de Lewis en segundo o primer semestre, yo te comentaba que para las familias representativas que son la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8A, la familia o el número de su familia era igual a la cantidad de electrones de valencia que podía tener el elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que si un elemento formaba parte de la familia 2A, quiere decir que tenía 2 electrones de valencia. Y los electrones de valencia pues son los electrones que se ganan o se pierden o se comparten para poder formar un compuesto, ¿sale? O poder reaccionar. Ahora, lo que va a suceder, por ejemplo, aquí que tenemos el cloro pertenece a la familia 7A, por lo tanto va a tener 7 electrones de valencia. Yo aquí pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el cloro tiene como estado de oxidación 1 más, 3 más, 5 más y 7 más. Cuando el cloro tiene 1 más, quiere decir que el cloro suelta un electrón y entonces pues queda positivo porque tiene una carga negativa menos y tiene la oportunidad de poder reaccionar con más elementos. 3 más quiere decir que dejó perder 3 electrones. 5 más dejó perder 5 electrones y 7 más pues dejó perder todos sus electrones para poder reaccionar. Entonces, para eso es el estado de oxidación. ¿Qué tanto puede perder, qué tantos electrones pueden perder un elemento para que éste pueda reaccionar con una mayor cantidad de elementos? Ahora, en primer semestre yo te di una tablita en donde te clasificaba los elementos de acuerdo al estado de oxidación que presentaban. Las tablas periódicas sí tienen el estado de oxidación, pero luego llegan a variar con algunos elementos o los llegan a acomodar de diferente manera que hacen que sea más fácil que tú te vayas a equivocar en un examen. Para evitarnos eso y para todos tener la misma información, vamos a utilizar la tabla que si yo te di clases en primer semestre, pues ya la tendrás, que es esta. En dado caso de que la tengas, ya no hay necesidad de imprimirla, puedes utilizar la que ya tienes. Y si la perdiste, pues ya previamente yo voy a tener cargado el documento en donde la vas a poder descargar y la vas a poder imprimir. La tablita sale en una hoja de tamaño carta por los dos lados, entonces nada más hay que doblarla a la mitad para que te quede de un lado los no metales y del otro lado los metales y ya nada más le dices que así te la enmiquen para que te dure más. Antes de seguir explicando pues, los diferentes tipos de nomenclatura, vamos a dar una recordada de cómo es que se utiliza esta tabla, cómo es que está dividida y cómo es que funciona. Entonces ya te dije yo previamente que tengo metales y no metales. Pues vamos a empezar con los metales. Los metales van a quedar clasificados o divididos por el número de oxidación que tenga un elemento. Tengo categorías de elementos donde solamente tienen un estado de oxidación diferentes, donde tienen dos estados de oxidación diferentes y donde manejan hasta 3 estados de oxidación diferentes. Por ejemplo, esta primera hilera compuesta por litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio tienen un estado de oxidación que es 1 más. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, cadmio y zinc tienen un estado de oxidación que es 2 más.
Boro, aluminio, galio y escadmio tienen un estado de oxidación que es 3 más. Silicio, germanio y estroncio tienen un estado de oxidación que es 4 más. Eso es para los que tienen un solo estado de oxidación. Para los que tienen dos estados de oxidación, por ejemplo el cobre y el mercurio, tienen 1 más y 2 más. Indio, talio y oro tienen 1 más y 3 más. Hierro, cobalto y níquel, 2 más y 3 más. Estaño, plomo, platino, polonio y paladio, 2 más, 4 más. Titanio, 3 más, 4 más. Arsénico, antimonio y bismuto, 3 más, 5 más. Y por último se encuentran los elementos que tienen 3 estados de oxidación. Por ejemplo, el telurio, que maneja 2 más, 4 más, 6 más. Y el cromo, que maneja 2 más, 3 más y 6 más. ¿Sale? Por de este lado, los metales. Ahora, vamos a ver cómo es que están los no metales. Los no metales nada más van a ser esta parte. Igual voy a tener clasificado dependiendo de la cantidad de estados de oxidación diferentes que tengan. Tengo 1, 2, 3, hay hasta 4 categorías de elementos que tienen esa cantidad de estados de oxidación. El hidrógeno, su estado de oxidación más clásica que utiliza pues es 1 más. El carbono, 2 más, 4 más. Fósforo, azufre y selenio tienen 3 estados de oxidación diferentes. 3, 4 y 5, y azufre y selenio 2, 4 y 6. 4 estados de oxidación, nitrógeno con 2, 3, 4 y 5, y cloro, bromo y yodo con 1, 3, 5 y 7 más. Estos serían los no metales. El hecho de que tú lo tengas así clasificado te va a permitir que sea más fácil tú ir identificando cuál es la naturaleza del compuesto que tú tienes. Cuando empecemos a ver los diferentes tipos de nomenclatura que te voy a enseñar, pues a lo mejor te digo, bueno, los óxidos son aquellos compuestos que siempre tienen oxígeno, pero se nombran diferentes si está unido a un metal y a un no metal. Entonces el hecho de que tú ya lo tengas como clasificado, cuáles son los elementos metálicos y cuáles son los elementos no metálicos, te va dando los pasos o la guía para tú saber cómo lo vas a nombrar. En una última categoría tengo los elementos que utilizan estado de oxidación negativos. Y dentro de estos son hidrógeno, cloro, flúor, bromo y yodo, que manejan estado de oxidación de 1 menos, es decir, ganaron un electrón aparte del que ya tienen. Oxígeno, azufre, selenio y telurio con 2 menos. Nitrógeno, fósforo, arsénico y boro con 3 menos. ¿Sale? Estos se utilizan en casos muy específicos en donde yo te digo, a ver, esta nomenclatura es cuando el hidrógeno es el único momento en el que utiliza su estado de oxidación negativo. Entonces ya sabes cómo por dónde va la movida o cómo es que se va a llamar. ¿Sale? Entonces esta hojita si queda de tarea que me la impriman y me la enmiquen, pues para que les dure todo lo que resta de las clases que vamos a ver nomenclatura. Ahora, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de nomenclatura que vamos a ver. La nomenclatura en la cual nos vamos a enfocar es para los compuestos inorgánicos. Cuando veíamos cómo se nombran los alcanos, los alquenos, los alquinos, esos son compuestos orgánicos que tienen la característica pues, de que son cadenas largas de carbono a las cuales se le puede unir determinado número de sustituyentes. Pero en este caso pues son solamente compuestos inorgánicos. Y vamos a ver 5 categorías. Los primeros son los óxidos. Los óxidos son aquellos compuestos que tienen la característica que presentan oxígeno. Este oxígeno se puede unir a un metal o a un no metal y entonces me puede dar óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Después vienen los hidruros. Los hidruros son aquellos compuestos en el cual el hidrógeno está utilizando su estado de oxidación negativo. Después vienen las bases, que son metales en los cuales se le une un ion hidroxilo o un OH. Después vienen las sales, que, bueno, por ejemplo, el principal ejemplo aquí sería el hidróxido de sodio. Y luego en las sales, que es la unión de un metal con un no metal, sería, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal por excelencia. Y por último, los ácidos, en donde el hidrógeno está utilizando su estado de oxidación positivo. Y bueno, este puede ser de dos tipos: oxiácidos, que es que el ácido tenga la presencia de un oxígeno, por eso oxi de óxido. Y los hidrácidos, que es cuando el ácido viene a partir de la reacción de un compuesto con agua, por eso hidrácido. ¿Sale?
Ahora, cuando nosotros estemos empezando a formar compuestos, siempre tienes que tener muy en mente lo siguiente. En cualquier molécula, voy a mover un poquito esto. Ahí está. En cualquier molécula o en cualquier compuesto de estos que estamos viendo, tú siempre debes de tener muy presente que primero se escribe la parte positiva de la molécula y luego se escribe la parte negativa de la molécula, ¿sale? Es decir que, por ejemplo, si yo tengo un cloruro de sodio, pues tú sabes que el sodio va a estar utilizando la parte positiva o el estado de oxidación positivo y el cloro va a estar utilizando el estado de oxidación negativo, ¿sale? Porque polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Entonces, que si siempre tengas presente que primero se escriba el catión y después se escribe el anión en cualquiera de los compuestos, ¿sale? Ok.